Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro programa Debate Constitucional, un programa que está destinado a la reflexión de problemas sociales y su relevancia en el ámbito constitucional, que busca dar espacio a los expertos en los temas que se han planteado y sobre todo a los estudiantes de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. La temática a tratar en esta noche es respecto de un tema muy polémico y que incluso ha sido objeto de eh, interés político por parte de candidatos a los de altas, de altas de interés político en las diferentes autoridades públicas. Y es respecto de la pena de muerte y la castración química en Ecuador. En ese sentido, el tema ¿es constitucional la pena de muerte y la castración química en el Ecuador? Para este análisis y para esta temática, vamos a tener esta noche a la abogada Paola Fernanda Beltrán Castro. Ella es maestrante de la Universidad Técnica Particular de Loja en lo que respecta a la maestría de Derecho Constitucional. Ella es abogada de los Tribunales de Justicia de la República y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido graduada con mención de honor emitida por el H. Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca. Tiene una especialidad en Derecho Tributario como título de cuarto nivel en la Universidad de Cuenca. Adicionalmente a eso, se encuentra egresada de la maestría en Derecho Penal en la Universidad Técnica Particular de Loja y ahora es maestrante de Derecho Constitucional en la Universidad Técnica Particular de Loja. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido amanuense en el registro de la propiedad, en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Santa Isabel, ha trabajado en el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de San Fernando, ha trabajado en la Fiscalía General del Estado y ahora es jueza de la Unidad Judicial Penal de Cuenca desde el 16 de mayo del 2014 hasta la fecha sigue en funciones. Ahora bien, Paola, como tú sabes, este es un tema, y como lo había yo dicho anteriormente, es un tema bastante controversial, objeto de incluso de campañas electorales y de populismo, podríamos decir, en cuanto al interés de las personas y de las autoridades públicas. Pero es importante que iniciemos esta charla preguntándonos y preguntándote a ti concretamente, ¿de qué se trata la pena de muerte y de qué se trata la castración química? ¿Qué significan estas penas y qué conlleva ello? Buenas noches. Buenas noches Alberto, buenas noches a mis compañeros de la maestría, a mis colegas que el día de hoy nos acompañan. Primeramente agradezco a los coordinadores de la maestría por invitarme a tratar un tema que me apasiona, me encanta y que además es de actualidad, es polémico, por eso también felicito a la universidad por poner en la palestra de la discusión un tema de tal relevancia. Efectivamente, el tema es polémico, es constitucional, la pena de muerte y la castración química, que muchas veces es un tema que lo abordan o que lo ofrecen los políticos, y así lo escuchamos hace pocos días a raíz de un acontecimiento que manchó de sangre al Ecuador, y uno de los candidatos decía que él proponía la pena de muerte. Pero para nosotros que nos interesamos en el área constitucional, nos interesa saber si este ofrecimiento, esta propuesta de campaña se enmarca o no en el mandato constitucional. La pena de muerte debemos entenderla como un castigo que se impone tras la comisión de un delito, castigo que es impuesto por un tribunal competente y que debe ejecutarse cuando una sentencia está ejecutoriada.
es un castigo que efectivamente implica la anulación, la terminación del derecho a la vida, en este caso del sentenciado. La castración química, por el contrario, no se lo concibe como una pena propiamente dicha, sino más bien como una medida de seguridad que implica poner a una persona, especialmente a los que son delincuentes sexuales, una serie de químicos, por eso se llama castración química, para que se disminuya su deseo sexual con el fin de que no vuelvan a reincidir. Son, en el caso de la pena de muerte, una pena, una sanción penal; en el caso de la castración, una medida de seguridad cuando el sentenciado recupera la libertad para evitar que vuelva a cometer ese tipo de delitos. Se indica que la castración reduce el libido de una persona y que se va a evitar que vuelvan a cometer ese tipo de infracciones. Así se entendería en términos generales y dogmáticos. Ahora, lo importante es determinar si guarda o no compatibilidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Yo considero que la pena de muerte no es compatible con la Constitución, no es constitucional, prácticamente debido a 3 razones jurídicas. Se puede discutir también desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, pero para responder la pregunta, que la considero más bien de sencilla respuesta, no es compatible, me basaré en 3 situaciones fundamentales. La primera, que la Constitución que acogimos en el Ecuador a partir del año 2008 es una Constitución garantista, que pone como principal fundamento del Estado el respeto de derechos fundamentales. En este sentido, en el artículo 66 reconoce y protege el derecho a la vida, es más, establece en forma expresa que no existirá pena de muerte. Además, desarrolla una serie de garantías normativas respecto a la aplicación directa de derechos, a la prohibición de regresividad de acciones políticas, jurisprudencia normativa, que atente contra el contenido de derecho. Entonces, si el artículo 66 de la Constitución reconoce la vida y la integridad, cualquier tipo de norma, de reforma, de política que vaya en contra de esos derechos fundamentales no es constitucional. Ahora bien, hay que tener en cuenta también que aun cuando haya la pena de muerte no esté, no esté contemplada en la Constitución, o si es que la regla, o si existiese una regla, esta sería, contravendría un principio constitucional, hay que tener en consideración que el Ecuador, al haber estado o al ser parte del sistema internacional de protección de derechos humanos, aun cuando, repito, no se hubiese suscrito en la Constitución del 2008 esto, la Convención Americana de Derechos Humanos ya la había, se trata de una situación inconvencional el hecho de que exista la pena de muerte. Ahora, yo te pregunto a ti, Paola, ¿qué pasaría, o cuál sería, mejor dicho, el fin que tendría la pena de muerte? Porque te acabo de escuchar que tú me dices que se trata de la castración también, las dos modalidades de castración química. Es decir, tendrían el fin de castigo, de represión, es decir, propio de un sistema arbitrario. En ese sentido, ¿cuál sería el fin entonces de este tipo de penas? Eh, ¿Tendría un fin constitucional o cuál sería el fin en definitiva de este tipo o estas sanciones penales? Precisamente, Alberto, este es otro razonamiento jurídico por el cual ni la pena de muerte ni la castración química tendrían procedencia en el sistema jurídico ecuatoriano. ¿Por qué no tienen procedencia? Porque no olvidemos que para que el derecho penal intervenga, para que el derecho penal limite derechos de los ciudadanos, tiene que tener un fin legítimo. En este caso particular, el que adopta la legislación ecuatoriana es el establecido en el artículo 201 de la Constitución, la rehabilitación. El modelo ecuatoriano asume privar de la libertad a una persona para que se desarrollen sus capacidades, adquiera responsabilidades y sea reinsertada nuevamente en la vida social. Ese es el fin constitucionalmente legítimo. Ya en el siglo XIX se discutían otros fines, otras modalidades de la pena. No olvidemos que habían teorías absolutas
Y en estas teorías absolutas estaban las de la retribución. Si una persona causaba un mal, precisamente debía ser castigada, porque así se concebía, con otro mal, la ley del talión, ojo por ojo. Si una persona asesinaba, el castigo para esa conducta precisamente era el asesinato, pero a eso me refiero en el siglo XIX. En el caso ecuatoriano se aplicó como una suerte de fin o de teoría absoluta de distribución, y también como una especie de suerte de teoría de prevención general negativa. ¿A qué me refiero? Con la Carta Negra de Gabriel García Moreno se estableció la pena de muerte para ciertos delitos. El asesinato, el parricidio, los delitos de traición a la patria, y la forma en cómo se desarrollaban o cómo se ejecutaba la pena de muerte precisamente buscaba causar terror en la gente, atemorizar a la gente para que se abstengan de realizar sus conductas. Tenía un tinte más bien de contenido católico, de afirmar la fe católica en el Estado ecuatoriano, que no se existan sublevaciones, rebeliones indígenas, y por eso se establecía la pena de muerte. Entonces, ¿cómo se establecía? Por ejemplo, en el Código Penal de 1872, se establecía que para que se ejecute la pena de muerte era necesario que se publiquen carteles por todo el sitio donde se había cometido el crimen. Por ejemplo, la rebelión indígena, en el sitio donde la gente reclamaba por sus derechos, había precisamente en ponerse carteles. Además de ahí se establecía ya el patíbulo, se llevaba al condenado con ciertas características en su vestimenta. Así se establecía en el artículo 13, los que cometían asesinato debían ir con una túnica blanca ensangrentada, los que cometían delitos de traición con una túnica negra destrozada, con las manos atadas a la espalda. Además debían ir aquellas personas que estaban condenadas a ver cómo se realizaba la ejecución. Por eso considero el fin específico era una prevención general negativa, causar un efecto de coacción a toda la gente para que se abstengan de cometer esas conductas que muchas veces puede cuestionarse y ni siquiera se trataba de delitos, sino más bien de rebelión, el derecho a reclamar, a resistirse a las imposiciones del gobierno. Entonces, ese fin pudo haberse considerado válido, pero en el siglo XIX, en 1872, donde se dieron varias ejecuciones de indígenas por reclamar sus derechos, pero en la actualidad la intervención del poder punitivo del Estado ya no tiene esa justificación. Se cuestiona por parte de la doctrina que esta forma de castigo es un castigo, justifica venganza, no justicia, y además reproduce nuevas formas de violencia. Se cuestiona que no se disminuya la tasa de delitos más graves, de los delitos de asesinatos, femicidios, los delitos más crueles, sino que lo que se cuestiona es que estamos reproduciendo nuevas formas de violencia que al final van a causar efectos negativos tanto en la persona sentenciada y tampoco van de ninguna forma a remediar o a satisfacer intereses o derechos de la víctima. El Código Orgánico Integral Penal en la actualidad recoge obviamente la finalidad constitucional, la rehabilitación de la persona sentenciada y da un papel fundamental a la víctima de infracciones, que ya no es un objeto de prueba, es un sujeto procesal, cuyos derechos deben ser garantizados por fiscalía en el caso de los delitos para que se garantice la reparación integral y particularmente por el juez de garantías penales. Entonces, la víctima, pongámonos a pensar, una madre que ha perdido a su hija en manos de un femicida, tiene derechos que deben ser reparados, conocer la verdad de los hechos, medidas simbólicas, garantías de no repetición. Sin embargo, no es constitucionalmente válido o legítimo que se confiera castigo o venganza quitando la vida del agresor, del femicida. Entonces, yo considero que es otro del motivo para sostener que no es aplicable la pena de muerte, no es compatible esta pena extrema, cruel, cuestionada a nivel interamericano, porque precisamente no es compatible con los fines que persigue la Constitución, la rehabilitación del sentenciado. Establecer que la pena de muerte cumple algún fin con respecto a la pena hace que se caiga toda la teoría de la resocialización, de la rehabilitación. No cumplió el fin. ¿Para qué se impone la pena? Al final todo termina siendo un castigo y una venganza. Sí, aparte de que incluso se va en contra de la dignidad humana, ¿no? Va en contra de la integridad personal que tiene que ver con el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, con los instrumentos internacionales. Creería entonces que cuando una persona que trata de acceder a un cargo público ofreciendo la pena de muerte o ofreciendo una pena
de este estilo que va en contra de la dignidad humana, de la integridad de las personas, sería un derecho penal del enemigo, como se conoce en la doctrina, ¿no? Entonces, castigar a las personas, hacerlo como o estar dentro de un sistema realmente muy arbitrario. Y bueno, incluso la misma Corte Interamericana ha hablado respecto de esto en cuanto a la jurisprudencia. Hay una sentencia muy enfática que es Caesar versus Trinidad y Tobago, en la que enfatiza la Corte Interamericana, en la que no se pueden efectuar tratos crueles e inhumanos. Ahora, es importante también tener en cuenta que la situación de que cuando una pena es irreversible, como la pena de muerte o como la castración definitiva, la castración química definitiva, hace que sea muy probable de que existan errores en el momento de sentenciar. Porque, ¿qué pasaría si una persona interpone un recurso de revisión penal? Porque se ha adecuado en la sentencia o en el proceso penal mediante el cual devino esa decisión. ¿Qué pasaría si es que entonces hubo un error grueso, un error judicial, y entonces ya no hay cómo revertir porque la persona no se la puede resucitar? Porque hubo un sesgo o porque hubo un error al momento de practicar, de anunciar, de practicar la prueba por parte del Estado. Y además de eso, la situación de la castración química sería entonces también una suerte de irreversibilidad, en el sentido de que cuando los operadores de justicia hayan cometido el error judicial. Entonces, lo que nos da a entender que es una simple quimera para quienes lo quieran hacer esto como un sueño de ellos, realidad, la sed de venganza, porque definitivamente esta situación sería inhumana y consecuentemente vulneraría el mismo hecho de la persona como tal. Entonces, ahora, es la pregunta queda, ¿es posible entonces con todo esto creer que en la legislación ecuatoriana o en la constitución, aun cuando haya una suerte de reforma constitucional o de derogación constitucional o enmienda constitucional, es posible de que un político le diga a una persona, a un grupo de personas que tienen que darle el voto para que esto se efectúe? ¿Es eso posible? Hablándolo de manera de derechos y en cuanto al sistema internacional de derechos humanos del cual el Ecuador es parte de él. ¿Es posible esto? Es súper importante lo que mencionas, Alberto, porque además de la norma constitucional, además de que no cumple los fines de la pena, otro impedimento, otra razón jurídica para que no pueda sostenerse la constitucionalidad de la pena de muerte o de la castración química. La pena de muerte ataca a la vida, que es el derecho fundamental, esencial, del cual devienen otros derechos. La castración ataca a la integridad física y psicológica de un ser humano. En sí, las dos medidas, la pena y la castración, atacan a la dignidad, a la esencia del ser humano, como digo, estandarte fundamental en la Constitución ecuatoriana. ¿Por qué no es aplicable? ¿Por qué no los políticos? ¿Por qué el político que ofreció darse una gran borrachera cuando gane la presidencia no puede aplicar la pena de muerte? Porque Ecuador ha ratificado varios convenios a nivel internacional que precisamente tienen como fin proteger la vida y la integridad de las personas. No olvidemos que de acuerdo al mandato establecido en el artículo 424 de la Constitución, son aplicables directamente y tienen mayor jerarquía las normas contenidas en tratados internacionales que traten sobre derechos humanos. Además de este planteamiento, el Ecuador ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 4 protege la vida. En forma expresa, la Convención no proscribe, no elimina la pena de muerte, pero sí establece varios condicionamientos para que
se limite, para que se garantice la dignidad del ser humano en los países que todavía la han mantenido, que todavía no la han abolido. Entonces, los fundamentos principales se encuentran desarrollados en el artículo 4, que establece que nadie puede ser privado de la vida de manera arbitraria. Establece que se debe seguir garantías relativas al debido proceso, tiene que estar la pena establecida con anterioridad, el delito con anterioridad, tiene que someterse a un tribunal competente, la sentencia debe agotar todas las instancias, incluidos indultos, amnistías, para que pueda ejecutarse. Y lo más importante, establece el principio de progresividad, no regresión. Ordena que no se puede restablecer la pena de muerte en los estados que la han abolido. En el caso ecuatoriano, como indiqué anteriormente, en el siglo XIX, la pena de muerte estuvo vigente tanto en el Código Penal de 1872, en el 32, en reformas constitucionales. La Carta Negra volvió a establecerla para cierto tipo de delitos, luego se eliminó para los delitos políticos, luego se dejaron solo para los militares, pero en el año de 1906 definitivamente fue abolida la pena de muerte para cualquier tipo de infracción. Entonces, de acuerdo a este mandato de la Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana, el Ecuador no puede volver a establecer la pena de muerte. Eso es fundamental. Otra parte, la Convención también garantiza la integridad de todo ser humano. Y si bien se justifica que el Estado establezca penas, imponga penas por la comisión de infracciones, en el artículo 5 contiene un mandato fundamental que ordena que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. ¿Qué significa? Que la pena no puede vulnerar derechos, no puede ir más allá de los derechos humanos de la persona sentenciada, porque es un ser humano. Tiene que garantizarse y respetarse su integridad y su dignidad. Entonces, tenemos convenios internacionales que limitan, que prohíben al Estado ecuatoriano volver a ese tipo de castigos. Ahora, efectivamente, la cuestión de la abolición de la pena de muerte, que es el camino hacia donde avanzan todos los países, es un asunto que se discute a nivel internacional con absoluta profundidad. La Corte Interamericana, en varios estudios que desarrolla respecto a la abolición de la pena de muerte, establece tres críticas o preocupaciones respecto a la aplicación, y que además tú las has señalado el día de hoy, Alberto. La primera de ellas, el riesgo de ejecutar a personas inocentes. ¿Qué pasa si los administradores de justicia nos equivocamos y condenamos a un inocente? El estándar probatorio en el Código ecuatoriano es bastante alto. Para condenar a una persona se debe tener certeza más allá de toda duda razonable. Entonces tenemos que tener certeza que los hechos sucedieron de tal forma y que la persona sentenciada o procesada y luego sentenciada es responsable de ese acto. Pero ¿qué pasa si por un error se condena a un inocente? Estaríamos privando de la vida a una persona inocente. Además de ello, la arbitrariedad e injusticia en la aplicación de la pena. No olvidemos que una de las críticas que se realizan al ejercicio del poder punitivo del Estado es la selectividad que se realiza y la discriminación, podríamos decir, a las clases más pobres. Todos los días en los turnos que desarrollamos aquí en la unidad penal, diré de mi experiencia, creo que se generaliza también, las personas que son aprendidas, que son privadas de su libertad, que son víctimas de o sujetos de la criminalización secundarias, son las personas de estratos más bajos. Entonces, la policía no hace operativos en las zonas high, en las zonas donde existen gente con poder económico, político, social, sino en los sitios donde existen personas que se encuentran en los estratos más bajos. Aquí en Cuenca hablaré del mercado 9 de octubre, de la Feria Libre. Entonces, ellos son generalmente los sujetos sobre los cuales se aplica el poder punitivo. La pena de muerte aplicada a ese tipo de personas implicaría también discriminación. Además, la Corte Interamericana realiza una crítica respecto a los costos que implica para el sistema penal la tramitación de estos procesos, porque, como indiqué anteriormente, en el artículo 4 de la Convención se establece que deben aplicarse o resolverse todas las peticiones previas antes de la ejecución de la pena. Entonces, eso implica también un costo adicional. Les voy a traer un ejemplo que creo que es de lo más didáctico y que nos va a permitir entender por qué no debe aplicarse la pena ya en la práctica, la pena de muerte. Todos los ecuatorianos, quizá involucrados en el campo del derecho, y los que no también, debemos acordarnos del caso de Nelson Serrano. Él es un ecuatoriano que vivía en Estados Unidos, que regresa al Ecuador, pero que en el año 1997 se produce un asesinato de 4 personas, entre ellas, una de ellas es su socio. Él llega a Ecuador y en el año 2002 es
postado, por decirlo así, extraditado a Estados Unidos, en donde se juzga, se resuelve su situación jurídica y en el año 2000 le declaran, en el 2006 le declaran culpable por los asesinatos, en el 2007 le condenan a la pena de muerte con inyección letal. Bueno, además de las observaciones que pueden realizarse al trámite de extradición de Nelson Serrano, él en el año 2007 recibió la condena a pena de muerte, pero luego ha pasado una serie de apelaciones ante las Cortes estadounidenses hasta que en el año 2017 la Corte Suprema decide que es necesario realizar un nuevo juicio. Entonces, desde el año 2007 al año 2021, vamos, 14 años que esa persona está en el corredor de la muerte con costos para el Estado. Se discute la imparcialidad de los jueces que conocieron y resolvieron la causa en primera instancia, y se discute además de los costos, el daño psicológico y físico que enfrenta esa persona que se encuentra en el corredor de la muerte por más de 14 años. Entonces, desde el punto de vista humano, la pena de muerte no respeta la dignidad, ataca las garantías fundamentales, no solo por privarse de la vida, sino por todo el daño psicológico que implica estar condenado a pena de muerte. Es interesante lo que tú dices, Paola, respecto de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos en la década de los 70, y justamente hablando esto del error judicial. En la década de los 70, un niño de 14 años fue sentenciado, condenado a la silla eléctrica. Y esta persona, bueno, luego se determinó que esta persona no había, o este niño, ¿no?, que había sido ejecutado, no había tenido la responsabilidad penal, es decir, no había adecuado su conducta al delito que se le imputó y por el cual se le ejecutó. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en virtud de que quien está juzgando es un ser humano también, ¿no? Y puede incurrir en error. Ahora, es imperioso que uno tenga en cuenta que, porque muchas personas decimos que cuál es el fin de la pena. Bueno, el fin primero de que la víctima vaya o acuda al sistema judicial o al organismo judicial, o al órgano jurisdiccional, es que exista una reparación, la reparación integral. Eso es lo que busca la víctima, porque si bien el Estado busca o persigue el delito, pero la víctima busca la reparación. Y si es que el Estado ejecuta a una persona, la pregunta, o me preguntaría a mí mismo que cuál sería la reparación que tendría esa víctima si a esa persona únicamente se la lleva a la muerte. Entonces sería en realidad una situación de venganza y que adicionalmente a eso menoscaba la psicología de las personas, porque hay que tener en cuenta también en el siglo XIX lo que ocurrió con Dolores Ventimiglia, cuando ella protestaba en contra de lo que hacía el Estado, es decir, ejecutar de manera tan vergonzosa en las plazas públicas a las personas, a los indígenas. Y por ello tuvo como respuesta el escarnio público y algo que le llevó a una depresión profunda y que incluso le llevó al suicidio. Entonces es una suerte de deterioro mental, a mi criterio, de las personas, de las personas de la población en general. Ahora, hay algo interesante, que si es que no hacemos estas amenazas, digamos así, ¿no? Porque si es que tú violas o si tú matas, te voy a matar también o te voy a ejecutar también. ¿Cómo se puede, cómo nosotros, crees tú, Paola, que se puede prevenir dentro de las personas o dentro de la población, cómo se puede prevenir para que este tipo de delitos atroces, como la violación, como
el femicidio, que algunos decían que incluso el sicariato tendría que ser penado con la muerte. Para que no exista esto y para que la gente, la población en general tenga una especie de seguridad, ¿cuál crees tú que sería el camino que tendría el Estado que seguir? Yo creo que en primer lugar el populismo penal no nos ayuda a hacer ofertas basado en la inseguridad o en la percepción de inseguridad que se brinda a la gente para obtener un cargo público no es de ayuda. El populismo, las redes, ya no hay el patíbulo, pero hay Twitter, entonces no ayuda. Yo creo que es necesario tomar una política criminal seria, que no solamente, o que no piense que la solución al problema se encuentra con la tipificación de infracciones. Eh, no, la solución va más allá, va a la emisión de políticas públicas, va a la educación, va a la igualdad de todos y de todas para evitar precisamente que se pongan penas más graves. Existe un estudio sobre bueno, primeramente yo creo que la pena de muerte, la castración química, de ninguna forma reducen nivel de delitos atroces de forma alguna. La castración química tiene que ver con la integridad de esa persona. Se le consideraría hasta cierto modo como enfermo cuando realmente la teoría actual es de considerar a los delincuentes como sociópatas, personas que no pueden vivir de acuerdo a las leyes. Entonces, no brinda solución. Existe un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, por más de 36 años, analizan la eficacia de la pena de muerte y no disminuye de forma alguna los delitos más graves, los asesinatos, el terrorismo, etcétera. No disminuye. Entonces, ya la práctica nos está demostrando que esa no es la salida. Por otra parte, la pena de muerte todavía se mantiene en países donde existen dictaduras, en China, en Arabia Saudita, en China ni siquiera existen reportes específicos sobre números de ejecuciones, porque precisamente no brindan la información. Entonces, nosotros, congruente con la visión de un Estado constitucional de derechos y justicia, debemos proponer, defender la garantía de derechos fundamentales como un presupuesto básico para la vida democrática. Para mí, la salida va por otro lado, va por las políticas, va por la educación, va por la igualdad, hombres y mujeres somos iguales, es cambiar la forma de ver las cosas, pero no todo se resuelve con el castigo. Un punto adicional, antes de la expedición del Código Orgánico Integral Penal, que endureció las penas, habían 10.000 personas privadas de libertad. Ahora, con el Código Orgánico Integral Penal, tenemos 40.000 personas privadas de libertad. Desde el 2014 a la fecha han superado el número de personas privadas de libertad. Entonces, esa visión práctica me refleja que no soluciona el problema endurecer las penas, ni para los delitos comunes, mucho menos imponer la pena de muerte. Yo coincido contigo, creo que la salida efectivamente es la cultura en la que tenemos que desarrollarnos, pero es una responsabilidad estricta del Estado. Es una responsabilidad estricta del Estado, incluso el hecho de la educación, la formación de las personas en cuanto también a las políticas públicas y a hacer o efectuar la rehabilitación. O sea, que la rehabilitación sea en realidad un derecho que se pueda practicar, es decir, que no se vulnere el derecho constitucional de los privados de la libertad a ser rehabilitados. ¿Por qué? Porque en algún momento contigo conversábamos que definitivamente estar en la cárcel o estar privado de la libertad no significa o no cumple el mandato constitucional de la rehabilitación. Es decir, que dentro del núcleo familiar, por ejemplo, dentro del núcleo familiar existe la violencia intrafamiliar. Una persona que agrede a un familiar, que agrede a su mujer, que agrede a su, o mejor dicho, que agrede a su esposa, que agrede a su esposo, que agrede a su hijo o a sus padres, tiene una pena privativa de la libertad por esa contravención penal de irse 30 días al privado de la libertad. Pero eso no significa que después salga y no lo vaya a repetir, sino que simplemente se lo castigó
privándole de la libertad, dejándolo sin trabajo, porque ya no va al trabajo, y nuevamente sale y hace lo mismo, y seguramente tiene la venganza de volver a hacerlo y peor. Sin embargo, no hubo una suerte de rehabilitación para aquello. Ahora, en cuanto a lo que significa al dolor, es importante también tener en cuenta que cuando hablábamos contigo respecto de que en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países en donde incluso a la gente se lo toma como ejemplo en el sentido de este tipo de penas. O sea, dice, como en Estados Unidos, si hay la pena de muerte, debería haber aquí. Bueno, por eso me voy a referir en un ejemplo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Dice que las penas no deben ser crueles. Bueno, y le han bajado la crueldad porque dicen que ahora la inyección letal no duele, de acuerdo a la enmienda octava de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo una suerte de infligir dolor, porque hay gente que dice que efectivamente cuando la persona está siendo aplicada la inyección letal, siente dolor. Y muchas veces, incluso en otro tipo de aplicación de la pena de muerte, como por ejemplo la silla eléctrica, ha habido gente que ha quedado viva. Es decir, que le han aplicado la silla eléctrica y sin embargo de ello ha sufrido y no se murió. No me imagino, no tengo ni idea cómo habrá sido esa experiencia. Ahora, tengo una pregunta de una persona que nos está viendo en las redes y es el señor Cristóbal Castro Alcíbar. Él me pregunta esto. Desde el punto de vista de la criminología, la pena de muerte será una alternativa válida para erradicar el delito? Gracias, Cristóbal, por la pregunta. Creo que se contesta de la siguiente manera. Existen estudios prácticos sobre la funcionalidad, sobre la eficacia de la pena de muerte en los países que la mantienen. Afortunadamente, en América Latina ya es nula la aplicación, se encuentra vigente en Cuba, la desarrolló la última vez en el año 2000 y en Guatemala en el 2003, pero la tendencia ahora es conmutar la pena por prisión y las penas máximas 50 años y 40 años respectivamente. Entonces, en América Latina, por lo menos ya no está aplicándose precisamente porque es un castigo cruel, es un castigo cruel que, como decía Alberto, si bien a veces se busca la forma de humanizar, no es humanizar, es que se haga más efectivo y que las personas realmente sí mueran con la inyección y no haya posibilidad de que sobrevivan a través de la silla eléctrica. Entonces, atenta contra la dignidad humana, produce dolor y no cumple con ninguno de los fines de la pena, fines válidos. Si el Estado ejerce el monopolio del poder punitivo a través de la Fiscalía, ejerce la acción penal, tuviera como fin fundamental la venganza, la pena de muerte precisamente es el medio ideal. Puede aplicar la pena de muerte, pero como indiqué, no es un fin válido. Existen delitos culposos en el Código Orgánico Integral Penal, existen delitos dolosos que admiten otro tipo de salidas. Entonces, es hora de ver o de fundamentar un derecho penal más humanista. Existen delitos que pueden someterse a otro tipo de salidas. No todo se resuelve con la cárcel. Una paréntesis adicional, en mi experiencia, no he ejecutado una sola sentencia con reparación integral, con reparación económica, ¿no? Entonces, la reparación integral se queda en la verdad de los derechos, en garantías de no repetición, en medidas de protección, en placas, en formas de evitar que la situación vuelva a suceder, pero, por ejemplo, la reparación económica no se ejecuta generalmente. Entonces, no es este el camino para prevenir los delitos, no ese es el camino para disminuir los delitos. Sobre todo, no olvidemos que las personas privadas de libertad son seres humanos, tienen derechos, pertenecen a un grupo de atención prioritaria, conforme lo ordena el artículo 35 de la Constitución que nosotros adoptamos y que es la que nos gobierna, y por lo tanto sus derechos deben ser respetados. No encuentro fin jurídicamente válido para que se establezca la pena de muerte ni la castración química. Y además, la castración, si bien es adoptada últimamente en algunas legislaciones, sin embargo, es criticada en cuanto a su eficacia. En muchas ocasiones no genera efectos que sean definitivos, el daño psicológico que causa, se aplica cuando las personas ya recuperan la libertad, existe una suerte de discriminación, estigma, entonces no cumple ningún fin válido.
Y aparte de que, así como la pena de muerte no cumple ese fin y todas las reflexiones que tú nos has entregado, considero también que lo mismo pasa con la castración química. Bueno, es una pena corporal, primero, ¿no? Es decir, atentatoria en contra o va en contra de la convención y tiene su base en escuelas positivistas, es decir, que eh, aquella que se hablaba de la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, tú me matas, yo te mato, si tú me violas, yo te practico la castración química. Entonces, a mi entender, considero que al entender de las personas que nos están siguiendo y nos están viendo, ha quedado claro que definitivamente el hecho de que exista este tipo de penas, eh, que son que alimentan la venganza de las personas, el morbo de las personas, no tiene ningún fin, no tiene ningún objetivo para la víctima y también lesiona la psicología de las personas y va en contra de los instrumentos internacionales. Consecuentemente, así cualquier candidato a alguna dignidad pública lo ofreciese implementar, no podría darse esto. Ha sido muy clara tu exposición. Me da mucha, me alegro mucho porque es un tema que siempre llega al, a discutirse cuando se habla respecto del aumento del crimen. Pero hay que tener en cuenta que en ninguna de estas, por ejemplo, en la castración química, en ninguna de los sitios o de los ordenamientos jurídicos en los cuales se ha implementado la castración química, ha disminuido el delito. Consecuentemente, tampoco tiene o llega a tener ese fin. En ese sentido, es importante considerar entonces que ninguna de estas dos tipos de penas crueles, inconstitucionales, inconvencionales y violatorias de los derechos humanos no aporta en nada para que el ordenamiento jurídico nos proteja. Te agradezco mucho y a quien nos acompañan en el programa desde Facebook también un agradecimiento muy especial y a la maestría de Derecho Constitucional esta oportunidad que tenemos para poder exponer nuestros conocimientos constitucionales y de derechos fundamentales al público en general. Les solicito que nos acompañen el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en un nuevo debate constitucional. Te dejo a ti, Paola, para que des unas palabras a quienes nos están escuchando a través de las redes sociales y de los medios electrónicos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, como una conclusión final, la pena de muerte, la castración química no son constitucionales, no son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, no cumplen los fines de la pena. ¿Cómo puede el Estado reducir los asesinatos realizando un asesinato público? No tiene sustento jurídico, no tiene sustento lógico. Es hora de quitarnos la venda del discurso de seguridad y empezar a ahondar un poco más en lo que se refiere a protección de derechos humanos. Les agradezco mucho por su atención, es un tema muy extenso, podríamos ahondar muchísimo más, pero creo que los planteamientos que hemos realizado nos dan una visión general sobre el tema. Les invito nuevamente a la próxima semana para que nos acompañen en este debate. Les agradezco por su compañía. Gracias, Alberto, por esta entrevista, por este diálogo. Y nada más, gracias por todo, gracias por su atención. Gracias, hasta luego. Gracias.